Hola, buenos días. Hoy vamos a colocar dos implantes en el primer cuadrante. Entonces, aquí podemos ver cuál es su colocación. Va a ser de forma navegada y bueno, hay ciertas características a tener en cuenta. En este caso vamos a rehabilitar el 16 y el 17, que son los molares más importantes que tenemos para la oclusión. Y bueno, por ejemplo, una de las ventajas que tenemos al navegarlo es que podemos calcular exactamente qué distancia queremos tener con respecto a la siguiente pieza dental. En este caso, pues nos aseguramos, aquí medimos y nos aseguramos de que tengamos siempre más de 3 milímetros. 3 milímetros que deben estar entre el implante y la raíz. Entonces, en este caso podemos ver que ya cumplimos ese criterio. Esto garantiza la adecuada osteointegración y también garantiza la formación de la papila. Un saludo.